Hasta que, bueno, yo dije, mi sueño, el sueño de mi vida es ser bailadora. Todo lo que te pasó te Todo. conectó a donde estás ahora. Sí, gracias a Dios porque se transformó en mi mejor terapeuta, se transformó en mi forma de vivir, se transformó en mi forma de sanar, se transformó en mi forma de ayudar a las personas, de estar apasionada y amar todos los días de mi vida. Yo me levanto y me levanto feliz con lo que hago. Se habla Mamey es presentado por Hello Mamey, agencia de marketing digital. Charo García, bolsos y accesorios de auténtico cuero italiano. Hello, bienvenidos a otro episodio de Se habla Mamey. Como siempre, aprovecho los primeros minutitos para darles las gracias a ustedes que están aquí conectados con nosotros y nos siguen y se suscriben a todos los canales, YouTube, Spotify, Apple Podcast y ahora nuestro nuevo perfil de Instagram, que obviamente se lo tuvimos que crear para que te puedan ver todos los episodios desde el primero hasta ahorita, que ya vamos a 30 episodios, señores. ¡Wow! El día de hoy tenemos una invitada para cerrar el mes de la mujer, pero con todo. Pero antes también, que ahorita lo estábamos diciendo, hay que darle las gracias al señor director Alfonso Uzcategui, detrás de la consola. Aplausos. Ajá, que nadie me menciona. ¿Qué te puedo decir? Miren, el día de hoy, como les dije, cerramos el mes de la mujer con broche de oro. Porque yo tengo una invitada que ahorita conversando con ella me dice que ella obviamente ha hecho de todo, ha emprendido tal para llegar a donde está, que es cosa que no todo el mundo lo sabe, pero ella es una reconocida bailadora a nivel internacional, pero fue gimnasta, es imagen de Nike, ha ido creando su marca personal y también emprendió en su academia de flamenco, además de un par de programas de Flamenco Flow y Flamenco Fit. Si ya escucharon esto y saben quién es, aquí está conmigo Anita Loinas. Oye, gracias por esa introducción y bueno, por esta invitación. Qué feliz de tener, o sea, de verdad. Demasiado, porque tú sabes que tú y yo tenemos una conexión con el flamenco Es verdad. y es muy mágica y cada vez que nos vemos es así como, uy, qué emoción, y ahora que tienes tu programa, pues venir a contar mi historia es maravilloso. Yo estoy demasiado emocionada. Es Muy más, bien, te digo la ambas. verdad, desde el principio, cuando hicimos la lista, pues nosotros teníamos una lista de invitados, teníamos Anita tiene que venir. Tiene que venir, tiene que venir. Pues aquí estoy, muy bien. Porque literal es que te has trabajado tanto todo, o sea, esa historia que es la que realmente queremos saber, porque la gente ve el éxito, pero no ve todo lo que se pasa, ¿no? Correcto. Todo ese camino. Correcto, yo creo que cada uno de los que emprendemos tenemos nuestra historia, tenemos esos altos y bajos de la vida y lo importante es que hemos continuado para llegar a donde estamos, ¿no? Entonces es cómo lo hemos hecho para que estemos en el punto que estamos ahora y ahora lo que viene. Porque nunca paramos, la Así verdad. es, así es. Ahí seguimos aprendiendo, nos seguimos reinventando. Y cuéntame, ¿por dónde empezamos esta bella historia? Justo donde te pregunté, desde el principio de todo, porque ya tú eres un referente de flamenco, pero ¿qué estudiaste? Bueno, yo he estudiado odontología. Imagínate. Me apasioné por la sonrisa de la gente. ¿En serio? Hice un posgrado y una maestría en prótesis dental. O sea, estudié muchos años de mi vida Guau. y me dediqué y tenía esa vocación de ayudar, esa vocación de decir, oye, le voy a dar la sonrisa de nuevo a las personas, va a poder Wow. comer bien de nuevo. Y por muchos años pensé que ese era mi norte, Ok. porque mis padres me dijeron que yo no podía dedicarme al arte porque me iba a morir de hambre. Eso era, bueno, constante en mi casa, 2 científicos, 2 odontólogos, súper reconocidos en el gremio, No te cada creo. quien con sus consultorios, y bueno, yo iba a heredar toda esa maravilla. O sea, tú eras la hija que tenía esa chispa de arte, pero en una familia súper estructurada, Sí. pues, por ponerla así, porque es algo o sea, de herencia, por ponerlo así. Sí, ahora yo siento que eso viene también de la crianza de mis padres, porque Correcto. mis papás ambos eran artistas también. Mi papá músico en sus ratos libres y mi Ok. mamá pintaba paredes, hacía manualidades espectaculares, bailaba muy bien. De hecho, la primera persona que a mí me enseñó a bailar flamenco fue mi mamá. No te creo. Entonces esa vena artística siempre estuvo, pero no fue fomentada por la educación que ellos tuvieron, Correcto. desde los miedos que ellos también tuvieron en su vida, que decían, oye,
si ella se va a dedicar al arte, el arte no era tampoco tan abierto como es Es ahora. correcto. Habían carreras de danza que eran limitadas y yo lo que quería era bailar flamenco. O sea, desde pequeño o desde siempre Desde estuviste que, conectada desde con que eso. yo dije que iba a estudiar ya una carrera, yo quería irme a España a bailar flamenco. ¿Qué? Ahora te cuento un poco más Ajá. desde pequeña. Desde pequeña, que tengo 3, 4 años, hay fotos por ahí de que yo estoy bailando con mis primos y tengo los piecitos así mini Por mí favor. y ya yo se veía que tenía ritmo. Luego de eso, mis padres hicieron el esfuerzo y me metieron en clases de ballet, de jazz, de danza contemporánea por muchos años, Exacto. hasta que conecté luego con la gimnasia olímpica. En la gimnasia olímpica habré estado desde los 6 años como hasta los 13 años y a los 13 años me llegó una beca de Pensilvania para que yo me fuera a vivir allá y entrenar allá y ser gimnasta. No te creo. Y bueno, ¿cómo le dices tú a un padre que la hija de 13 años se va a ir a vivir a Estados Unidos en un dorm sola cuando, bueno, mi familia no estaba programada para eso, Exacto. ¿no? Y tampoco se iban a mudar para Estados Unidos. Y ahí es donde viene como el primer shock conmigo con la realidad, el arte, el deporte en general. Decirle no a ese sueño. Es que antes el arte no era tan aplaudido como ahora. Correcto. O sea, realmente no había, yo creo que no había tanta información. También ahorita tenemos un montón de información. Sí. Y tenemos sí. muchísimas más opciones para poder llegar a esa meta o a ese, como tú, por ejemplo. O sea, si querías ser gimnasta, tú podías averiguar y tenías las Claro, posibilidades. era reducido. Eso. Estamos hablando que voy a cumplir 45 años. Estoy Estás hablando, estupenda, gracias, cariño. reina. ¿Qué pasa? Sin embargo, esto pasó cuando yo tenía 12, 13 años. Es complicado, sí. Es complicado. Entonces viene el primer no a esa ilusión y la respuesta de mis padres es, bueno, esto siempre va a ser tu hobby. Y esa palabra, es más, a mí, yo la escucho y a mí todavía me pega, porque yo sabía dentro de mí que no era el hobby, era mi vocación y era mi vida. Wow. En ese momento era la gimnasia olímpica. Todavía el flamenco no había aparecido. Pero era conectado con tu cuerpo. Con mi cuerpo. Exacto. Con mi cuerpo, con retos, en donde yo también me pusiera en una situación, la competencia Por de supuesto. gimnasia olímpica es altísima. Demasiado, la Necesitas verdad. controlar ese miedo, necesitas controlar esa vocecita interna que te está diciendo no puedes, no puedes, te vas a caer del riel, te vas a caer, no te va a Mucha salir. disciplina. Mucha disciplina también en entrenamiento de tengo dolor, estoy cansado, pero hay que sobrepasar. Exacto. Y a mí me gusta, me Te entrené reta. y a mí me entrenaron unos rusos en Venezuela que eran súper estrictos y que me daban ese nivel de competitividad. Por eso es que consigo esta beca. Claro. Al decir que no, la respuesta de mis padres primero es, esto es un hobby y aparte de eso, sigue entrenando en un país donde no teníamos los recursos para tener los mejores atletas olímpicos. Es correcto. Y yo fui a conocer el gimnasio en Pensilvania porque me invitaron, fui con mis padres también. Cuando llegué allá y vi ese gimnasio, yo entendí que yo no iba a llegar a un nivel competitivo jamás y nunca porque no tenía los equipos en mi país para O sea, poderme desarrollar. aunque no te quedaste allá, fuiste y visitaste el gimnasio. Fuimos y visitamos y todo. Entonces, Qué duro, claro, ¿eh? te das cuenta que el horario de un atleta era clase de ballet, luego entonces clase de expresión corporal, después de movilidad, después de training, después de máquinas de pesas y entonces ahora sales y haces las rutinas. Yo no tenía eso. Tú sabías el sacrificio que implicaba, o sea, te diste cuenta, pues. Correcto. Entonces, Literalmente. cuando regreso a Venezuela, decidí dejar la gimnasia olímpica. Y dije, es que no voy por aquí, me frustré. Ya. Y pasé, no recuerdo cuánto tiempo, la verdad, pero sin bailar y sin hacer nada de deporte. Yo no sé cómo eso lo aguanté, Exacto. pero fue una realidad hasta que mi mamá, paralelo a esta situación, el universo la puso en la casa de Tatiana Reina, quien es mi primera profesora que tú conoces muy bien. Fue mi primera profesora también. O sea, Tatiana Reina, por para los supuesto. que no saben quién es una eminencia en el flamenco,
una venezolana, Yo me erizo. pero que fue figura en España en los años dorados del flamenco en España. Fue Espectacular. imagen del Festival de Jerez, la única venezolana en ese momento, un espectáculo de mujer. Y la verdad es que ver bailar a Tatiana Reina era emoción y sentimiento. Totalmente. Esto, más allá de la técnica, era el duende flamenco. Y resulta que mi mamá cae en casa de Tatiana Reina en Los Naranjos. ¿Y cómo pasó En eso? Caracas, Venezuela. Exacto. Bueno, a través de unas amigas, que bueno, que vamos a bailar flamenco, que nos vamos a reunir. Y resulta que mi mamá empieza con esta manera divertida de conectarse con el arte. Y como toda madre, me imagino que ella dijo, ay, esto le va a gustar a mi hija. Y fue muy inteligente, porque ella me dijo, me metí como en una actividad nueva y voy a practicar aquí en el espejo de la casa para que veas un poco los pasos. Me acuerdo clarito que yo la empiezo a ver bailar Ajá. y yo le digo, enséñame. Y entonces realmente mi primera maestra, la que me enseña a mí en mi primer paso de Tu sevillana, fue mi mamá. Y luego, cuando ya me sabía unos pasitos, me lleva a la escuela de Tatiana. Y estoy Qué locura. sentada viendo la clase y yo hacía mis pasitos para adelante, para atrás, para adelante. Eso. Para atrás, ¿tá? Y resulta que Tatiana, con lo grosera que es, y aquí vas a tener que poner un pito, lo que sea, dice Súper grosera. a mi mamá, el coño de tu madre. ¿Cómo es que tú tienes a esta niña en una escuela de flamenco que no es la mía? Es Y mi verdad. mamá, bueno, ¿qué? No, yo no la tengo. No, sí, Siempre que fue la niña así. está bailando, que no. Y le dice, no, Tatiana, lo que la ves hacer es porque yo se lo enseñé en la casa y la estoy trayendo para ver si le gusta. Y le dice, ¿tú tienes dinero para pagar las 2 matrículas y las 2 mensualidades? Mi mamá le dice, no. Entonces salte tú y métela a ella. No te creo. Tú Y así- estás perdiendo el Tú, tiempo. hasta luego. Ella adentro. ¿Y así fue? No. Entonces, como a los 14 años, ya grande, fíjate. Claro. Grande digo para los bailadores de flamenco Sí, sí. que nos dedicamos a Pero este imagínate mundo. los pasos que tú te aprendiste antes, te lo enseñó tu mamá. O sea, tú tenías algo. Sí, Porque yo estuve desde chiquita y obviamente iba para clases, yo creo que de los 5 años. claro. Y, pues, claro, o sea, me ya. ponían bulería, ya yo a los 14 ya, pero que tú, los primeros pasos, la sevillana, te lo habías aprendido viendo a tu mamá y que Sí, tú no, tenías eso. y, claro, tenía una base Exacto. de baile, etcétera, que la había tenido por años, ¿no? La También. postura ya la tenía, el control del cuerpo la tenía. postura. Y bueno, así fue. Empecé con Tatiana. Qué locura. A los 2 años ya era esto va a estar buenísimo. Cheo y Goyo Reina Cebolla, claro. me falsificaron una cédula porque yo era parte de la compañía. Yo, imagínate, si yo siempre he sido una pulga y con cara de niña, De ellos 17. creían que yo de 15 Ajá. me parecía de 19. Eso era mentira. Me maquillaban, me ponían pestañas, me ponían boca roja. Ellos trataban, pues. Ellos trataban. Exacto. Y bueno, para que yo pudiera bailar en las discotecas y todo con ellos. Y mira, sí te voy a decir algo. Mis padres, por más que no querían que me dedicara 100% al flamenco, mi mamá me alcahueteaba todo. Y Ella mi lo sabía. mamá me llevaba a bailar a las 11 y 12 de la noche un miércoles en, no me acuerdo las discotecas me van a llegar, me van a llegar. Cuando te acuerdes. Exacto, sí, soltando esa Me acordé. cédula. Pero bueno, ella me llevaba después de que yo estudiara y todo, ese era como mi regalo. Y entonces yo iba, bailaba y me acostaba a dormir para levantarme otra vez a las 5:30 de la mañana porque tenía que ir para el colegio. Pero es que las madres lo saben, o sea, Ellas lo yo creo saben. que ella, por más que, o sea, ¿cómo le dices a un hijo que tú ves cómo disfruta, Sí, sabes, por lo menos del flamenco en tu caso, o sea, cómo tú le dices que no siga por ahí, porque Sí. eras buena, o sea, Sí. eras buena. pero y me ya te había imagino, pasado lo de la parte de gimnasia también, entonces era como que otra vez bloquear algo por lo que tú sentías ilusión. sí, ahora yo me imagino, no se lo puedo preguntar porque ya yo estoy mayor, pero ella falleció hace unos años. Yo me imagino el miedo que le daba a ella, porque ella toda su vida también quiso ser bailarina, pero sus padres, mis abuelos, le dijeron que no. Tú rompiste, Entonces, ¿qué pasa? Eso. Yo me imagino que ella con miedo me llevaba, Claro. pero era como todo escondido. Igual, si yo iba a hacer un casting de algún comercial y todo, ella y que, recuérdate que tú no puedes ser artista. Recuérdate que no puedes ser. Y, no, claro, ahorita Ok. creo que me siento con ella y me reiría. Obvio.
a carcajadas, pero es eso, ¿no? Es como uno debe seguir sabiendo lo que amas, sabiendo, independientemente del entorno que tengas, seguir hasta que lo consigues. Eso es súper importante. Sí. No darte por vencido. Sí, y bueno, luego de que empezó el flamenco, esto es un mosquito que te pica, te embruja y más Chao. nunca sales de él, gracias a Dios, porque se transformó en mi mejor terapeuta, se transformó en mi forma de vivir, se transformó en mi forma de sanar, se transformó en mi forma de ayudar a las personas, de estar apasionada y amar todos los días de mi vida. Yo me levanto y me levanto feliz con lo que hago. Amo. Entonces, es muy bonito que un arte que no es necesariamente del país de donde nace pueda trascender y pueda formar parte a nivel mundial. El flamenco es catalogado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es correcto. Nosotros somos un mestizaje. Sí lo somos, por y favor. el flamenco, obviamente, tiene la parte mora, la parte de África percutiva. Ellos, todos los gitanos, estuvieron sin tierras, migrando, con mucho dolor y sufrimiento. Y bueno, nosotros estamos metidos allí. Todo eso llegó de allá para acá. Que es muy loco. Bueno, y obviamente nosotros en Venezuela, toda esa migración que hubo hace tantos años, mis abuelos por lo menos eran del sur de España. Bueno, De Cádiz, del puerto. la cantidad ¿sabes? de Un montón. Por españoles favor. de Venezuela, Sí. o sea, la cultura española que nosotros tenemos, que además la cantidad de escuelas de flamenco que había en Por Venezuela, supuesto. mucho más de las que vale. Sí, totalmente. Entonces, la afición muy, muy grande, ¿no? Y bueno, y siento que yo fui muy bien formada. Primero empecé con Tatiana, después pasé con Daniela Tugues, después estuve con Carmen Terife, luego Imagínate. estuve con Ciudi Garrido y Quintero, las dos Ciudis, hasta que, bueno, yo dije, mi sueño, el sueño en mi vida es ser bailadora. Y Lo entendiste cuando ya, o sea. me gradué del colegio, que yo pude mantener, digamos, el hobby que me chocaba, el hobby, yo le dije a mi mamá, yo no voy a ni siquiera aplicar a una universidad aquí. Yo me voy. Y ella, ¿qué? Le dio. Y mi papá por detrás, ¿qué? No, que tú tienes que estudiar una carrera, bien, ya era más científico que otra cosa, pero la Exacto. que tú quieras. Y yo creo que yo hubiese sido buena comunicadora social. No, Así como tú. 100%. Yo creo. 100%, o sea, eso no hay duda Y en alguna. el programa de televisión y Por la eso te cosa, pregunté, tal. porque me dijiste odontología y yo, ¿what? O sea, lo Porque- último que pensaba era que tú ibas a tener una carrera que es más técnica, o sea, Claro. literalmente, o sea, Claro, pero total. ¿por qué crees? En mi cuarto, llorando, yo decía, no me puedo dedicar al arte, ¿qué hago? Bueno, déjame que estos dos carajos me dejen en paz. ¿Qué eres tú, papá? Odontólogo. ¿Qué eres tú, mamá? Odontólogo. Yo voy a ser odontólogo. Se acabó ese peo. Literal. Pero yo no literal. sabía en qué peo me estaba metiendo, porque además ser Es ahora súper- la hija de dos eminencias de la odontología La exigencia iba a ser, o a sea, otro nivel. Todos los porque decanos, verdad, porque ahora te odontología. el decano, el director, los profesores, tú eres Loinás, tú eres Mattison, tú eres Loinás, y yo, ay Dios mío. Así que para qué hice Bueno, esto. déjame decirte, y por ahí mi decano, que lo amo, se llama Luis Alonso Calatrava, que de él aprendí muchísimas cosas. Luis Alonso, la vez que yo presenté la prueba para entrar, pues a mí me rasparon. No. Sí, mis papás tuvieron que hablar para que yo pudiera presentar una segunda prueba. O sea, había algo Mamá, dentro. papá, lo mío era el arte. Yo Era les el dije que yo no arte. servía para esto. Exacto. Porque vamos a seguir pushing con esto. Sí, y bueno, yo no sé qué pasó en esa segunda prueba, pero yo entré, mana. Pero ya te graduaste, ¿no? Y o sea, me graduó del odontología. colegio todo y luego entré en odontología. Ajá. Y mira, yo creo que la curiosidad de entender qué era, y yo siempre he tenido vocación para ayudar a la gente. Yo recuerdo que en mi colegio, cuando me iba a graduar, hice una labor social Correcto. y fui a un asilo donde habían ancianitos y yo me pasaba horas cortándoles las uñas, peinándolos, maquillándolos, les bailaba flamenco, les cantaba.
yo conecto con el adulto mayor como no tienes idea. Me babean, me fascina escucharlos y toda la experiencia que tienen. Y yo quería algo por ahí. Entonces, cuando empecé odontología, yo dije, ok, mi papá y mi mamá odontólogos, vamos a ver cómo va a ¿Cómo nos ser alineamos esto, acá? pero yo me voy a dedicar al 100 y voy a tratar de dar lo mejor de mí. Voy a comenzar a explorar qué es este mundo, voy a comenzar con esa curiosidad y no como que, qué vaina que no me puedo Sí. dedicar a lo mío, sino ya yo acepté, a la realidad era aceptar que no me podía dedicar al Sacarle el mayor 100%, provecho a la decisión que que habías estaba tomado en ese viviendo en momento. ese momento Exacto. y ese era mi presente. Y resulta que me enamoré de la carrera. ¿Por qué? Porque ves todo el cuerpo humano. Ya. Dicen que los odontólogos, y aquí me van a amar todos mis colegas, dicen que los odontólogos, no, que nada más es cara y cuello. No, ves todo, todos los músculos, todo, y la parte psicológica. Imagínate tener un paciente, no, ven acá, yo te voy a arreglar la boca y te la voy a poner huella. ¡Uy! Ay, O no, sea, no me hables de y eso. la Que anestesia, o sea, se lo dije a Alfonso ayer, tengo que ir al odontólogo. Pero a mí que me anestesien completa, porque es que tú no no, sabes. somos lo Ay, máximo. no, pero No, es que ustedes son lo máximo, porque hay que tener los dientes lindos y todo limpio. Pero es que el ruido claro, no es amigable, para nada. me da Y de además, todo. cuando tú sientas al paciente en esa silla odontológica, él también jura que está en el sillón del Yo psicólogo. sufro. Y entonces, bueno, también te cuenta toda su vida. El Ya, manejo que nosotros tenemos que tener es muy integral. sí. Y ya cuando yo comencé ya con la carrera mucho más avanzada a entender que lo mío, porque tienes muchas, digamos, caminos por elegir, si ves la parte de las encías, si ves la parte del conducto, si ves, pero yo quería prótesis, porque prótesis eran los viejitos o la persona que había perdido los dientes, de cómo lo podía yo primero regresar a comer bien para que se nutra bien, para que no tenga pena en su vida, ni sienta Qué belleza. vergüenza, y además de eso, sonreír. Y me enamoré. Pero es algo que viene en ti, eso de ayudar. Porque Sí, imagínate, hay personas que obviamente, odontólogos que dicen, ah, bueno, ya, prótesis, esto da plata, voy a montar mi consultorio y chao. sí, no, lo mío Lo era, tuyo era más, bueno, ¿sabes? cuando me gradué, Ajá. mi papá, antes de hacer el posgrado, mi papá me dice, bueno, ya aquí hay un consultorio para que comiences a trabajar. Tenía esa gran bendición. Y mi papá era periodoncista, entonces Ok. él hacía llave conmigo, veía las encías y yo veía la parte de prótesis. Y yo me pasaba, si la hora del paciente era 1 hora y yo tenía, no sé, 10 pacientes al día, yo me pasaba 1 hora y media, 2 horas hablando Hablando con con el el paciente. paciente. Mi papá, ¿y qué? Esto no está funcionando. Consultorio más la parte Claro. de psicología Y y ayuda. amaba. Y bueno, pasé de verdad una carrera muy feliz. Nunca dejé de bailar el flamenco. Me gustó muchísimo el aprenderlo. Sin embargo, cuando yo me ponía a trabajar y ponía la música de flamenco, yo me transportaba de esa, imagínate, es la boca y la muelita y tú estás ahí con el espejito de ese Exacto. mundo, que además es un mundo maravilloso, pero yo me transportaba a que estaba bailando en España, en un teatro, en un escenario. Y esto yo no lo tenía consciente. Yo creía que Loco. era, ay, bueno, qué lindo que yo me transporto. Sí, Y era parte de mi me gusta inspiración. mucho y Y tal. entonces mi trabajo era artístico, porque entonces yo tallaba el diente con Claro. aquella pasión. Y te digo, no es por nada. Mis pacientes lo saben. Era buena, mano. El diente que en forma de bailarina, No, de no, no. zapato. Era buena. Y resulta que, bueno, me di cuenta un día que Sara Varas, Ok, una magnífica bailadora sí, española, súper reconocida, de las mejores, va a ir a Venezuela a dar una clase magistral en el Teresa Carreño. venga. Y yo no sé cómo me enteré, etcétera. Yo creo que en ese momento ni Facebook existía. Pero bueno, Llegó a ti, dicen pues. la hora, el lugar y que tienes que ir vestido con tu falda, tu malla, tal. Y llego yo, vestida de odontólogo, claro, ¿ok? Corriendo a la clase Con permiso. y ella me ve, Sara me ve y me dice,
no estás cambiada. Ella no me conocía ni nada, pero está viendo un odontólogo, todo el mundo vestido de danza y yo corriendo. Exacto. Y yo voy, me cambio, tal. Bueno, hice una clase magistral con aquella emoción en el Teresa Carreño, Qué belleza. un sueño hecho realidad. Y cuando termina la clase, ella me dice, como veo, tú no te dedicas al 100% a esto. Yo le digo, no. Y me dice, deberías. Mira, ella no lo sabe, seguramente ni se acuerda, pero ese deberías hizo que a mí se me estallara de nuevo la vena. Eso. Ya yo estaba trabajando prácticamente a puntito de graduarme. Estaba como en ese proceso y llegué y le dije a mi papá y mi mamá, yo los amo, pero ya yo he reunido y yo me voy. Y me voy y nadie me lo sacó de la cabeza. Me ¿Tú lo despedí sabías? de todos mis amigos. Yo me gradué en el 2002, el paro, Gracias. todo lo que sabemos. Y bueno, resulta que ese año compré mi pasaje con mucho esfuerzo y me fui para España. Cuando llego a España, llegué en el peor verano del mundo. ¿Por qué? La gente por el calor. Ah, bueno, el verano en España. Y Sí, cada día está claro, más pero caluroso. entonces yo ni siquiera fui, es que voy a Madrid. Yo me fui a Sevilla. Oh, ¿Y tú te acuerdas de esos zapatos de surfer que tenían así la suela como de goma? sí, se te Se derritió. derretía. Sí, a mí me pasó en Sevilla, te lo juro. La gente, Qué horrible. los viejitos, Sí. los sacaban de las ambulancias y todo porque se morían, se desmayaban del calor. Sí, sí, Sevilla es preciosa, Me pero el vas a calor... decir quién en julio va a dar clases de flamenco. ¿Quién te asesoró con eso? Tú dijiste, Na- me voy y ya. Claro. Chao. Pero es que espérate, el internet saca la cuenta. Ah, no. El Bueno. internet nulo. Creo que el buscador era Altavista. Ok. O sea, los dinosaurios y No sé- nosotros. No sé si vale la pena explicar lo que era No sé. eso. Ok. Y aparte de eso, las recomendaciones eran, tocas la puerta 3 veces, cruzas a mano derecha, pasas Literal. el árbol, entonces la puerta verde, esa no es. Y luego, entonces tú ahí en el bar de la esquina le preguntas por el señor chiquetete. Pepe. Sí. No existía una escuela formal de flamenco. Ya. No existía. Existía Amor de Dios en Madrid, Ajá. pero a mí tampoco nadie me supo asesorar para llegar para allá. Pero porque tú dijiste, me voy a Sevilla así a lo loco. Tú, o sea, Bueno. cuando tú dijiste, me lanzo, me lanzo. Tuvo que ver Ajá. uno de los bailarines de la compañía de Cristina Hoyos, Ajá. Ramón Martínez. Él, amigo mío, lo conocí en unos espectáculos que tuvimos con Judy en una gira en Venezuela. Ok. Y Ramón me dijo, el día que te quieras ir, yo te voy a prestar mi piso. Hostia. Entonces yo, que estaba reuniendo para las clases, que de casualidad tenía para el pasaje, por lo menos ahí yo tenía piso. Venga, tengo piso en Sevilla. Chao. Pues me ha dejado la llave debajo de la alfombra, tercer piso del edificio tal, No. y así llegué yo para allá. Pero claro, él estaba en Japón en una gira. Yo no pregunté nada, mana, yo quería llegar. Exacto. Donde sea, yo llego. Y aparte, bueno, eso es parte de la experiencia. 100%. Y aparte de eso, llego para allá y no hay cursos, no hay nada. Y lo poco que yo me había reunido de dinerito, ¿qué iba a hacer? Porque ni muerta yo me regresaba para Venezuela. No, ¿te O imaginas? sea, el orgullo. No, no, no. Algo tenías que hacer. Claro, tal vez ahora que tengo el conocimiento que tengo, me hubiese regresado, reúno un poco más y después vuelvo. Pero es uno que antes era más atrevido, ¿sabes? No pensabas tanto las nada. cosas. Y entonces allí comenzó mi primer estrés, en donde yo decía, bueno, no me voy a regresar, ¿qué voy a hacer? Ay, sí. Y eso generó tanta ansiedad en mí que comencé a comer los mejores helados de la esquina. Y los mejores helados de la esquina era un bote así, pero eran litros de grasa, que yo me los comía y como yo siempre había estado más o menos atlética, pues no pasaba Tú, que nada. esto no va a pasar nada. Ay, John, por favor. favor. Es un heladito. Un heladito, claro, depende de la cantidad de helado que te comes. Obvio. No estás haciendo ejercicio, estás metido 24/7 en un apartamento que no conoces a nadie. La ansiedad. La ansiedad
pero colapsó completamente y allí comencé una comedera compulsiva y todo mi dinero me los gasté en comer 10 veces o en 10 restaurantes al día. Las cantidades más locas que te puedas imaginar. Todo lo que era entonces dulce, con chitos, con camarones, con patatas, Con todo. con Con todo, croquetas. hermano, con todo, Croquetas, yo me comí todas las croquetas de con España. todo. Fue fuerte, Ya. fue fuerte. Y ¿En cuando qué momento yo, te das cuenta? Porque a veces, o sea, yo conecto contigo porque yo pasé una época muy dura y fue así, y fue en España. Y yo no me di cuenta hasta que estaba también explotada para los lados. Y era esa sí, ansiedad de que no conectaba con nada, estaba sola, tal. Y me di cuenta, hostia, ya me han pasado un montón de kilos, un montón de meses. sí, yo Pero, al principio, ¿sabes? claro, comencé a sentir todo como más apretadito, pero yo decía, no, esto me lo rebajo un Un par de momentito. kilos. Cuando yo llamaba a mi casa, que hacía un collect call, ¿ok? Para no gastar. Gracias. Entonces le decía a mis papás que todo estaba estupendo, Obvio. que yo estaba triunfando, triunfando. Yo cerraba y lo que me ponía era llorar de vuelta. Y bueno, después de bastante tiempo decidí, esto fue bastante creepy, hacer de mochilera por toda la Ruta del Sol. Guau. Y me fui con toda la platita y iba con una guía Michelin de estas de librito, porque no habían Ujú. aplicaciones, no había teléfono con fotos, nada, Cero, nada, cero. cero. Cámara de La guía rollo, impreso, exacto. cámara de rollo. La Tac, tac, Kodak. tac. Y bueno, iba cuál es el albergue tal de estudiantes, cobran 2 euros y me fui haciendo toda la ruta del sol, que eso me dio muchas cosas lindas que conocí, pero por otro lado vi cosas muy locas que en mi vida había visto y eso me generó más ansiedad y entonces yo antes de que alguien me dijera algo, yo me iba a un restaurante a comer y era todo el tiempo sobre la comida. En ese momento era tu escape, vamos a Era ponerlo mi, así. mi escape y ahora entiendo que la cantidad de dulce que comía era lo que luego me mitigaba que yo me quedara un rato dormida y otra vez venía la Es ansiedad, o sea, verdad. fue muy fuerte, muy fuerte. Pasé 3 meses en esa vuelta y bueno, mi sistema endocrino hizo un desastre, que es la respuesta Es correcto. a toda esta locura, porque siempre nos dicen, no, 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 es que tuviste un desbalance hormonal y por eso engordaste, no, mana. O sea, lo que tuve primero fue una ansiedad que no Es, entendí cómo manejar, una expectativa que no supe tampoco cómo entender, llegar, porque yo quería ser la mejor bailadora de flamenco ever y ni siquiera flamenco conseguí. Y bueno, se terminó el verano y yo no tenía plata. Y me ay, encontré en el camino a IKEA, la tienda IKEA. amamos IKEA. Amamos IKEA. Please. Bueno, y en IKEA me compré los pantalones más grandes que me he comprado en mi vida. ¿Qué? ¿Cómo es que se llaman? Birkenstock. Birkenstock. Birkenstock, sí, Ajá. Birkenstock. La La chola. Birkenstock. Ok. La chola esa de cuero. Exacto, del mayor ancho que podía porque el pie era así. Y bueno, tuve que pagar una penalización del boleto, que yo sí había comprado un boleto porque no te dejan entrar si no tienes boleto de vuelta, Es correcto, sí. que fue mi último dinerito para regresar a Venezuela. Y le dije a mi papá y a mi mamá, llego tal día, tal hora, y voy de visita. Mira, cuando yo llego a Maiquetía y mi mamá me ve, no me reconocía. Mi mamá, lo primero, o sea, cuando me vio fue como que se asustó. Claro. Y lo primero que me preguntó fue, ¿tú estás en estado? Y yo le dije, no, mamá. O sea, yo no... Pero Y claro, yo no- bueno, y qué bueno, mamá, no sé cómo a explicarte todo lo ese, que ha pasado. a ese nivel. Y entonces, Literal. bueno, regresé con el rabo entre las Qué piernas. fuerte, o sea, qué cantidad de emociones. O sea, tú me vas diciendo, yo me voy acordando de cosas mías y conecto demasiado. Sí, Es muy, o sea, no te das cuenta también qué pasa porque de una u otra forma es una depresión lo que te pasó. O sea, esa ansiedad de, conectada con lo que de no allí vino lograste una depresión súper profunda, súper es profunda. muy fuerte, o sea, Y fíjate, mis padres ambos, yo tenía buena comunicación con ellos. Mi mamá le llamaba todo el gremio flamenco Mamá Graciela, porque Mamá Graciela era la pana de todo el mundo. Y yo no,
ya era en mí, que no quería como dar ese paso de decirle, tenías razón, tal vez yo no tenía que quedarme al arte, esto era muy difícil. Era como, Y exacto, otra vez renunciar a sí, lo que era tu sueño. exacto, exacto. Y bueno, cuando llegué, les eché todo el cuento, les dije que yo no estaba embarazada Comenzando. y que bueno, que necesitaba mi tiempo para reconfortarme, y allí pasé un tiempo que no quería salir, no quería conectar con nadie, no quería, ni podía bailar, no es que ni quisiera, es que el peso no me dejaba hacer todo lo que yo hacía en Exacto. agilidad, en rapidez, y comencé a tener un día a día en donde solo quería dedicarme a planchar y a organizar la casa. Yo le decía a mi mamá que yo lo que serví era para planchar y No, organizar la casa, que a ver, no tiene nada de malo, es un trabajo más, pero con toda la ilusión que yo exacto. tenía de crear, de hacer una carrera artística, de tener la odontología y ser buena, cómo me Te fui apagaste, a lo Anita. mínimo, Sí. a lo mínimo. Y esto ya llegaba un día en donde yo recuerdo que veía la ventana del apartamento donde yo vivía, se veía el Ávila, y yo hubo un día que dije, no quiero vivir, no merece la pena vivir. Ya. Nunca pensé en realmente como que lanzarme y quitarme la vida, Pero pero no, te pasó, exacto. no le veía el sentido a la vida. Y bueno, la preocupación de ambos padres era tenaz, Obviamente. porque no entiendo de la sonrisa y la llama y la pasión ¿En qué momento hubo un cambio tan se drástico? me Exacto. le apagó. Y pasé un tiempo así, me costó mucho luego reintegrarme a la odontología, pero conseguí volver a trabajar. Y allí yo dije, bueno, como yo no sirvo para el tema del hobby, para que sea mi trabajo, entonces yo voy a hacer un posgrado. Y me metí a hacer el posgrado. Fui una lumbrera en ese posgrado. Te enfocaste, Me pues. enfoqué, si tenía un task, no sé, de una tarea de hacer una corona, yo hice 35 coronas, es una locura. Y me fue súper bien. Comienzo a trabajar de nuevo con mi papá, full de llave con mi papá, hasta que un día me dio otra vez la chiripiorca, escuché flamenco, la misma historia, pobres de mis papás, Dios mío. Pero ¿cómo te escapas de ese sentimiento? O sea, Yo creo que hay gente que lo apaga, creo, de alguna manera lo tapa y eso le genera por luego otro lado, por tiene que otras salir, cosas que ¿sabes? tienen que salir porque no está feliz. Yo en mi caso lo trataba de hacer que mi vida en la odontología era como mi felicidad y que estaba súper bien, pero llegaba un momento en donde otra vez se abría. Pero tú no piensas que eran como señales. O ¿En qué sea, sentido? en el sentido de que de una u otra forma cuando tú estabas otra vez como acomodándote y tal, volvía eso como que, ah, hey, aquí Estoy estoy, aquí, estoy esto es aquí. lo tuyo, Sí, ¿sabes? No te des por vencida porque sí, si no fuera para ti, no aparece. O sea, ya, correcto. la odontología, te equivocaste, no pasa nada, quédate aquí. Sí. Pero venga otra vez. Y bueno, y eso hizo que en la odontología pudiese reunir de nuevo, pudiese tener el dinero de nuevo hasta que les dije, No, definitivamente. me voy. Round two. Allá vamos. No te Yo de creo. verdad, España otra vez, mira, no te yo creo. amaría tener a mi mamá aquí, a mi papá, a los dos que están en el cielo y decirle, mano, qué locura. O sea, exacto, que habrán sentido en ese momento. Claro, Eh, eh, pánico. es que eso. Yo creo que no era, yo pensando desde acá, no era el hecho de que no lo hiciera, sino la protección que quieren los padres para ti. Sí, O sí, sea, sí, que no correcto, te pase porque nada mal otra vez, ¿sabes? exacto, exacto, Qué que no fuerte. sufra, que no. Eso, que no pase. Sí, pero eso es imposible. Y tú, chao. Hasta luego. Hasta Y luego. bueno, me fui por segunda vez A y Sevilla, me fui a a Jerez. Jerez. Y luego de Jerez fui a Madrid y fue un triunfo total y rotundo. Bailé, Yo emocionada. Sí, aplauso. bailé con los mejores, No te me creo. becaron todos los profesores. Tengo que agradecer aquí en cámara que los llamo hermana y familia, a La Truco, a María Juncal, a Alfonso Loza, a
Miguel Reyes, o sea, tenemos tantos profesores, tantos maestros que veían el potencial y las ganas que me dijeron, venga para acá. Venga. Y eso fue, bueno, maravilloso porque aparte de las clases comencé con la truco también, sobre todo, que es tan reconocida, a bailar en su compañía. Wow. Y fue increíble. Ay, qué emoción. Fue increíble. Pude hacer muchos cursos, obviamente, con Belén Maya, con Eva La Hierbabuena, con gente de mucho renombre, que eso hizo que mi nivel de flamenco llegara. Y si yo no abría la boca, si no me sentían el acento, yo pasaba como española. En serio. Pasaba como española. De hecho, hice un El casting. arte que tiene la niña. Sí, y Literal. ellos, cuando yo decía, hice un casting para una compañía de Cristóbal Reyes que tenía un proyecto en Francia, quedo para el casting, el proyecto se llamaba Cataca, y cuando yo le digo, ay, gracias por todo, y él, ¿y qué? Pero, ¿y tú de dónde eres? Y recuerdo, ¿y qué? ¿Pero por qué zapateas así? ¿Pero de dónde aprendiste? Yo le digo, bueno, porque él conocía a varios de mis maestros. Ya. Yo le digo, pero realmente todo ha sido ponerme y ponerme, y me dice, yo no te creo. Así mismo. Así. Y bueno, y eso fue una maravilla. Ya estaba lista para hacer una, y esto tal vez no lo debo decir, pero yo lo digo, Éntrale. una amiga de la familia me iba a dar los papeles como de doméstica En España. en España para que yo me pudiese quedar, ¿no? Exacto. ¿Ok? Y ya eso estaba seteado hasta que apareció la red Hi-Fi. Se va al piso. Y mana, vengo yo a comenzar a chatear con un venezolano en Hi-Fi. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Me enamoré del venezolano en Hi-Fi, En España. en España. Gracias. Y recuerdo que una de mis maestras, que es María Juncal, me dice, ¿cómo te vas a enamorar de un venezolano en Hi-Fi? En España. No, es En que España. yo tengo que irlo a visitar. Y vive en Valencia. Y bueno, y me voy yo a visitar al venezolano en Valencia. Cuento largo corto, es el papá de mi hijo. Ahí está. No me quedé en España, mana. ¿Qué? Pero no me quedé en España por una razón. Que aparte del Mi enamoramiento, cara de póker y que... ¿What? no me quedé en España porque vino unos años muy duros en España y vino una crisis en Ya. España. Era muy difícil que iban a contratar a una venezolana en una compañía de flamenco cuando los artistas realmente no tenían opciones, estaban migrando y bueno, yo aproveché ese momentico como para ir para Venezuela y conocer. Con permiso, va a pasar aquí a saludar. Exacto. Bueno, me comprometí, me casé y a esa persona tan maravillosa la trasladan para Panamá. Y bueno, resulta que yo decía, me voy para Panamá, pero, ajá, ¿qué voy a hacer yo en Panamá? Porque además me comí parte del cuento Esa importante. era parte de mis preguntas y yo así todo sorprendí. Que... Cuando regresé a Venezuela, Ajá. regresé con un nivel tan alto de flamenco que comencé a entrenar las profesoras de las academias. What? Entonces yo hice como una especie de Herbalife, un negocio piramidal, sin darme cuenta. Por favor, explica esto. ya. Claro, mana. Mira, yo no sabía que No las puedo. profesoras de las academias, las Ajá. directoras querían entrenar conmigo. Ok. Termino siendo yo la guía de todas las directoras de la academia porque todas bailaban en mi compañía. Entonces, ¿qué pasa? Todos los alumnos de sus academias, de diversas academias, querían ir a ver a su teacher en el espectáculo. ¿Y el espectáculo de quién era, mana? ¡Tatán! Herbalife. Sí. ¿Sabes quién fue mi productora estrella? Ana María Simón. No te creo. Ana María fue la primera que creyó en mí y hicimos unos espectáculos espectaculares, Qué bella. increíbles. Y Ana María, yo recuerdo con el éxito que teníamos, yo hice giras para dar cursillos en el interior del país. O sea, nos iba maravilloso. Y llego yo y le digo, Ana María, me voy para Panamá. ¿Qué está Coño, pasando? O sea, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Exacto. Y entonces, bueno, me voy para Panamá porque yo me casé
y yo me voy para Panamá pensando yo, ilusamente, yo siento que yo siempre he vivido de la ilusión. No sé si eso es una bondad, no sé, A veces hay pero que tocar tierra, pero también es sí, bonito, es bonito. yo le veo las oportunidades a todo y a todo el mundo y no le veo a nadie que no lo pueda lograr. Y entonces para mí, que me dijeran Panamá o la Conchinchina era una oportunidad muy linda, en Eso es donde yo bueno. iba a vivir una experiencia maravillosa con mi nueva familia, o sea, con mi núcleo, Exacto. y ya iba a conocer ese país donde las sonrisas son gratis. Porque yo no sé si escuchaste esa campaña No. de Rubén Blades, Ah, cuando era era... Claro, justamente es en verdad. esa época que decían que Panamá tenía un lugar maravilloso donde las sonrisas eran gratis. Yo decía, ese es mi país. Sí, yo diseño sonrisas, amo las Ahí sonrisas y las voy. sonrisas son gratis. Ese es mi país. Y esto no es casualidad que a mí me estén mandando para Panamá. Me encanta cuando uno de todo busca la oportunidad, ¿sabes? Mana, Positivismo 100%. sí. ¿Conocía a Panamá? No. Hice, ya el internet existía, más avanzado. Hice alguna búsqueda para saber cuántas escuelas de flamenco había en Panamá. No. Sabía que la odontología estaba vetada, por ende no iba a poder ejercer. Ok. Y yo era feliz, porque como me iba tan bien en Venezuela en el arte, que yo decía, hermano, aquí Panamá no, la voy a dar aquí toda. la voy a dar toda. Entonces, bueno, fíjate que mis pobres papás, ni que consultorios, ni que pacientes, ni nada, Cero. no lo logramos, no lo logramos. Y llego yo a Panamá, me están sacando mis papeles bueno, eso tiene un nombre, la esposa adjunta Em, adyacente, esposa adjunta. Sí, como, o sea, de matrimonio, conyugal, exacto, tal. pero realmente tú no tienes papeles de nada, tú eres el anexo, Ok. ¿ok? Entonces tú no puedes Tú trabajar. estás por... Ah, exacto. No Porque él puedes- tiene el permiso, obviamente, y tú tienes un Claro, permiso por como esposa, exacto. claro, Ya, claro. Y además el empleado de una transnacional, o sea, yo estaba aquí como... prestadita. O sea, llego yo y recuerdo que en los papeles me dicen, profesión, odontólogo, ¿usted sabe que no puede trabajar? Yo sí, feliz. ¡Clan! Y después de eso, recuerdo que estamos comprando el primer carrito y toda la cosa y me dice, ¿qué hace usted? La que nos lo está vendiendo. Yo soy bailadora de flamenco. Y ella me dice, ¿de qué? Y yo dije, Santo. mierda, como que estoy en problemas. Porque entonces dije, wow. Y Rayos. allí vino una época que todo el que migra le debe pasar. Recuerdo que mi ex esposo, que ya no es esposo, que es ex esposo, él cerraba la puerta de la casa y yo sentía un vacío muy grande que decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Exacto. Y comencé buscando las primeras escuelas de ballet, de danza, para ver si yo podía dar clases de flamenco a los balletistas. Exacto. Si el flamenco no existía, vamos a empezar ¿No por había ahí. academias de flamenco? No, No te creo. ni una mano. Existía la casa de Lil Amalia y Amalia, que queda en Los Ángeles, que es una urbanización aquí en Panamá, en la ciudad de Panamá, que ellas, muy aficionadas al flamenco, se reunían con unas amigas y bailaban sevillanas, pero una escuela de flamenco que te enseñara los palos, que te enseñara a contar, que te Cero. enseñara la tradición del flamenco, eso no existía. O sea, era algo muy orgánico, pues, por ponerlo Sí. así. Lo que Y tenían ellos. recuerdo que yo fui a muchas escuelas de aquí, de ballet, y me dijeron que no porque les iba a dañar el piso. Y tienen toda la Es razón. verdad, claro. Y entonces el primero que me da así como la oportunidad se llama Mijael y tenía una escuela de yoga. Él se llama Yoga en Panamá. Ya Ok. fue uno de los pioneros del yoga aquí en Panamá. Que él tenía esa escuela en Paitilla de yoga y él me dijo, bueno, tú puedes entrar, pero vete a Cochés y tú vas a pedirle que te piquen unos plywood marinos por la mitad. Él me dio la idea. Y tú vas a, cada vez que das clase, que cada quien en vez de agarrar su mat de yoga, agarre la tabla. Mira. Y le puse unas alfombras antirresbalantes y así, yo debo tener fotos de eso, man, así empecé yo aquí. Qué locura. Y cuando empiezo, yo digo, nada, voy a hacer un curso
para ver la afición de flamenco y yo le puse mi precio de lo que yo cobraba a nivel internacional por un curso. Y no se me inscribió nadie, hermano. Intuiste qué Porque mercado claro, es. que estudio de mercado, qué Exacto, mercado, qué qué mercado nada. es. Y ¿sabes qué? Santo. Por primera vez allí sentí que la Anita Loinás, que estaba en los teatros en Venezuela, que estaba de gira, que ya tenía nombre, que era súper reconocida, pues se tenía que meter ese orgullo por el trasero, mana. Nos pasa. Y decir, aquí vamos a ver cómo es el mercado, qué es lo que es, cómo entro. Porque si no, O vamos a construir el mercado. muy bien, ¿Viste? muy bien. Ahí sí busca la oportunidad, la Era verdad. una idea para mí primaria. Montar una escuela de flamenco, no. Porque yo quería hacer mi negocio de Herbalife otra vez. Tú Yo lo quería, tenías. yo lo, Dijiste, aquí funcionó, yo me lo yo traigo. lo tenía clarito. Qué bueno eso. Y no me funcionó, Yo quiero hermana. ver qué haga así la profesora cuando hagan el negocio, el modelo de negocio. Sí, me van a ahorcar. Pero eso lo descubrí después, muchachas, ¿ok? Exacto, no fue en ese No, momento. yo no lo hice adrede. Lo pueden replicar. Todo pasó. Todo pasó. Les dejo ese dato. Funcionó. Exacto. Y bueno, nada, empecé a entender cuánto cobraban. No monté la escuela al llegar, empezando, sino que dije, bueno, mi idea también era ir y venir a Venezuela. Exacto. ¿Ok? No era como que tener un local aquí ya para ocuparme, sino más bien dar cursos y tener esa libertad. Porque ya tú eras Ir conocida a en Venezuela. Ir a además. España, regresar. O sea, había muchos proyectos en paralelo. Había una gira con María Juncal, que estaba invitada, con Ana María. Íbamos a hacer un show que ella se va, por ahí está el guión, que lo iba a producir Juan Zucchi, que era Ana y Ana. No. Y estábamos allí viendo, yo me iba a lanzar al estrellato de la actuación. No sabes, o sea, todo maravilloso. Y bueno, lo que dije fue, vamos a empezar aquí con unos pequeños cursos, cobrando menos. Me ayudó mucho Lilia Amalia Anguisola porque ellas llegaron con su red de amigas queriendo aprender. Y bueno, hice un primer curso donde me habrán ido como de 17 a 20 personas, no pagando lo que usualmente yo cobraba, pero tampoco era malo y lo que necesitaba era que el Se mercado comenzaba a saber. se moviera, ¿no? Y por otro lado, la parte de shows decía, tengo que comenzar a mover tablaos, y eso no existe aquí. Porque tenés un mercado virgo, Sí, literal. que o sea, para muchos es muy retador porque muchos me dijeron, ¿qué vas a hacer en ese pueblo? Y a mí me daba dolor cada vez me dijeran eso. sí. Porque yo decía, ese pueblo es mi hogar. Ujú. Y ya no pasa, porque yo creo que es que les doy como 2 cachetones si me lo dicen. Tal cual. Pero eso era, yo necesitaba entender cómo podía también ayudar aquí a nivel de trabajo, cómo fomentar la pasión por el Sí, flamenco. sumar, o sea, porque al Como una final... bailarina de ballet, ¿por qué no la puedo entrenar en flamenco y que ella genere empleo y que esto vaya a la rueda? No, capaz termina siendo su pasión y le cambias la vida. Claro, o sea, pero para muchos era como que no, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer tú ahí? Y bueno, empecé a tocar la puerta en restaurantes. El primer restaurante que me abrió la puerta se llamaba Tembistró en Multiplaza y hicimos una noche flamenca qué cool. que entrené a 5 bailadoras venezolanas que llegaron, que sabían quién era yo, y les dije, ustedes van a ser mi primer modelo para que entrenemos para tablaos y comencemos a movernos por restaurantes. Y entonces, bueno, ya yo no tenía a mi productora Ana María Simón, sino yo misma, mana, iba a tocar la puerta, Anita. yo misma ponía la tabla, yo misma le daba play, yo misma presentaba, yo misma bailaba y yo misma me metía el orgullo por donde no me cabía. Porque es que eso era la manera de hacerlo. Es Y así. punto. Sí, sí. Y entonces comenzamos a mover poco a poco ese espectáculo por donde se podía, por donde el budget era y que, bueno, ya ves, tú cobras la entrada. O sea, tú lo Es que... que sí, ha sido una evolución, Anita, porque, o sea, de venir, como tú dices, de España, entras a un mercado que no hay absolutamente nada,
Ojo, todo también, las señoras estas que te ayudaron, Un montón, pero un montón. no te diste por vencida. Sí, O sea, tú estás buscando oportunidad, Sí. porque las oportunidades no te caen del cielo. correcto, O sea, hay gente que dice, ay, no puedo, porque el mercado tal. correcto. Ya, aquí no es. Y luego, sabes que como mi cuerpo tal vez se relajó un poco, no bailaba tanto, etcétera, a mí me habían dicho que yo no podía tener hijos porque tenía ovarios poliquísticos, todo este peo hormonal que yo tenía, etcétera. Y entonces, bueno, la endocrino me dijo, tú ni te cuides, porque ¿para qué te vas a cuidar? Si tú ahí un espermatozoide jamás en la vida va a entrar. ¿Quién era el endocrino? Y rácata, llego yo y quedé en estado. Maravilloso fue, obviamente no me Obvio. lo esperaba, pero cuando yo ya tenía como 5 meses, llamo a Ana María y le digo, Ana María, ya no hay Ana y Ana. María Juncal, ya no hay gira, porque estoy en estado. Y bueno, me dediqué a mi embarazo y a que estas chicas, que eran 5, comenzaran a bailar. Todo, exacto. Y así empezó lo que se llamó flamenco en Panamá. La idea nace porque Mijael, mi profesor de yoga, Ajá. o el que me prestó el espacio, era yoga en Panamá y yo me llamaba flamenco en Panamá. ¿Por qué me llamaba flamenco en Panamá? Porque no podía poner a Anita Loinaz, yo no podía trabajar. Importante. Entonces, no podía haber una marca personal, había un flamenco en Panamá que era integral, era algo abierto, Sí, algo muy open. pues estaba Muy Sultana, open. Mengana, etcétera. En un grupo, vamos a ponerlo así. Era un grupo, era una agrupación y ya luego Mijael no tenía tantos horarios, era complicado el tema de la tabla, de que la alumna lo pusiera, no todo el mundo le gustaba cargar la tabla y resulta que había otro lugar que yo le pasaba por al lado que se llamaba Estudio 9, se llama. Se llama. Y Estudio 9 en Punta Pacífica tenía unos salones que cuando llego allí conozco a la dueña, Mónica Guzmán, una linda persona, y le digo, mira, yo tengo esta iniciativa, somos 5, que ahora resulta que queremos comenzar a dar clasecitas de flamenco. Clasecita. Y esas 5 le designé, tú vas a entrenar, Ana Carolina, las de 3 a 5 años, tú vas a entrenar Andreina Marleta, las de 7 a 9, Zuli Moreno, las otras, Patricia Morián, vas a entrenar a tal, y yo me encargo de las que son más avanzadas o de las adultas. Exacto. Y así comenzamos Flamenco en Panamá como escuela, dentro de Estudio 9, y fue una maravilla, oferta simple. Un aplauso. Alfonso dándolo todo. Así conocí a tu marido. Así conocí a Alfonso, es verdad. Y resulta que oferta simple, lanzo yo esa oferta y que 3x2, 5x4, no cobro nada, pero venga. 5x5, lo que sea. Y resulta que oferta simple fue la primera vez o oportunidad que yo llegué a tener mis salones llenos, porque cuando llegaban los clientes yo me encargaba de retenerlos. Vamos. Qué importante lo que estás diciendo. Mi escuela se formó de oferta simple, valga la cuña no pagada. No, pero qué importante, porque mira tú, o sea, tú tienes ponte un medio que es oferta simple, que Sí. es de promoción, Sí, pero lo que tú dijiste es retenerlo. correcto. Ya está aquí. Correcto. Ya lo tengo aquí. Ahora Sí. yo lo voy a enamorar, cariño. Tú Así te vas a es. querer quedar. Así es. Que yo siento que es un punto demasiado importante en el momento que tú cierras, o sea, en cualquier negocio. Y el servicio era bueno. Nosotras estábamos preparadas, todas queríamos, todas teníamos la pasión y queríamos. Y entonces, bueno, teníamos un recibito que era Flamenco en Panamá. Te doy tu recibito y yo opero dentro de Estudio 9. Exacto. Resulta que, paralelo a eso, llegó otra venezolana que ya estaba en Panamá, pero estaba en la esquina donde yo daba clases, que era justamente arriba de Farmacia El Javillo de Paitilla, Sí. muy cerca de Estudio 9, que es del Super 99. Exacto. Estos señores es a 2 cuadras, publica clases gratis de flamenco. A mí casi me da un infarto. Porque yo digo, mano, yo estoy aquí echándole ¿Qué bola. te pasa? ¿Quién es? Y ¿Quién entonces- es? Digo yo, Sí. como si estuviera ahorita para ir a buscarla ya. Y, coño, What? clases gratis de flamenco. ¿Cómo compites tú con clases gratis de flamenco? Por más de que Clases sean buenas o malas, lo que sea, cuando tú estás tratando de levantar un mercado.
Y que sí, tú sales en oferta simple, pero después tú tienes un precio y tú te vas poniendo Claro, un tú estás valor. construyendo, exacto, Y tu aparte marca. de eso, yo estoy tratando que en los tablados nos paguen bien. ¿Quién era esa Bueno, persona en no cuestión? vamos a decir nombres aquí, pero Llámalo. yo la llamé, mana. Y venezolana también. No. Y la llamé y cuando le digo, hola, yo soy Anita Loinaz, casi le da un infarto que Anita Loinaz la llamara. Calla, ¿verdad? Claro, obvio. Y voy para su oficina, que by the way, la oficina de los papás quedaba ahí en ese centro comercial. Ajá. Y llegué y le dije, yo vengo aquí a decirte que tú no puedes dar clases gratis. Lamento decirte que hasta hoy queda tu negocio. O sea, Al ahora, Capone. ahora La que... mafia, Anita, usted me cierra esto. Ahora, ¿qué osada yo, mana? Literal, ¿Cómo pero voy ya a va. llegar yo a decirle eso a esa señora? Con Pero, permiso. pero yo dije, este venezolano esta me conoce, Ya, sabe mi trayectoria, obvio. va a querer trabajar conmigo. Y ¿Cómo lo te que va a le poner al dije, nivel de Anita Loina? No. y le dije, mana, ¿sabes qué? Vente conmigo. Ya. Vente conmigo, Tal cual. sé la sexta profesora de flamenco en Panamá. Y bueno, flamenco en Panamá al punto que Mónica de Estudio 9 nos dijo, ustedes se van de aquí, porque es que ya hay demasiados alumnos. Ya no. ¿Se disparó? Se disparó. ¿Qué? Y se disparó, sobre todo, cuando yo fui a Multiplaza. Y en Multiplaza no había ni departamento, o sea, no me mates Multiplaza. Ya va, porque Yarabi me va a decir Ya va, que... ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ok, el departamento de mercadeo no es lo que es ahorita. Por supuesto. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que llevar esto a un mall. Y tengo que presentar lo que tenemos en un mall. Y entonces toco la puerta, ¿saben dónde está el Hotel Marriott? Que por ahí quedaba una cosa de mailbox o algo de Sí, eso. Bueno, sí, al sí. lado había una puertica de esas que te abren y que, hola, así. ¿Quién es? Y entonces yo toco, ahí quedaba la cuestión de mercadeo y digo, hola, mira, yo soy bailadora de flamenco. Y el señor, ¿ah? Bueno, yo bailo. Y yo quiero presentar aquí un evento y al vigilante. Vigilante, que quién es esta mujer. Y entonces el vigilante me dice, bueno, eso tiene que hablar con la señora allá adentro. Y la señora allá adentro yo llego y con aquella pasión le digo, mira, yo soy esto, llegué con mi presentación, no creas tú. O sea, yo tenía PowerPoint. mi PowerPoint, ¿ok? Y entonces mis fotos y lo que había hecho en Venezuela y quién era Muy y lo que bien. tenía aquí. Y le digo, yo quiero hacer un espectáculo aquí, pero tú me tienes que poner las luces, las bocinas y todo, yo te traigo el tinglado. Y hay fotos por ahí, nos pusieron en los movies, todos unos artes y tal, flamenco en Belleza. Panamá. Mira, se ha llenado todas las escaleras de la Plaza del Sol de Ajá, Multiplaza, toda la parte de arriba, justamente donde está mi segunda casa, Nike, Por ¿ok? favor. Arriba, todo el mundo viendo, aplaudiendo, aquella emoción. Inauguramos la encendido del árbol de Swarovski. Me pude traer los músicos de Venezuela, me traje a mi modista para hacerle vestuario a todo el mundo. O sea, yo no te puedo explicar lo Eso que fue en nosotros hicimos diciembre. ahí. Me muero. Eso fue, Porque yo no fui. mana, eso fue, me parece que 2012, No algo estaba, no así. estaba. 2011, 2012. Y bueno, Qué Flamenco en belleza. Panamá fue un éxito. Y entonces, como en diciembre más o menos, me dicen, Estudio 9, ya no puedes operar aquí. Y yo estoy pensando que todo flamenco en Panamá se va ahora a un local. Yo con las bolas aquí, porque ahora tenía que yo buscar un local, alquilar, pagar Exacto, gastos, todo. o sea, todo. Y comenzamos a buscar algo cercano en la locación y encontré, bueno, San Francisco. En la ¿Cuántos calle. alumnos tenías en ese momento? Tenía 80. 80 alumnos que llegaron de oferta simple. Sí, sí, sí. Alfonso Uzcategui. Exacto. Uzcategui. Él no sabía esta historia. No lo sabía. No. Se acaba de enterar Sí. nuestro señor director aquí. Exacto. ¡Qué locura! Sí. Y bueno, ya después el boca en boca pasó un grupo bellísimo que yo le daba clases en donde las señoras habían sido bailarinas de ballet que ya no podían bailar más por la edad, por el peso y que eran bailarinas no frustradas, pero bueno, que querían bailar. Exacto. Y esas señoras, que se llama el grupo Torniquete, que las Qué amo lindo. con locura, fueron mis primeras de boca en boca, que me llevaron a las nietas, a las hijas, a todo el mundo que podía. Y por eso es que yo amo a Panamá.
Panamá a mí me abrió las puertas en todo momento. Nunca sentí que me dijeron un no, más bien las sonrisas sí fueron gratis, lo certifico. Claro que sí. Todo el tiempo para mí fue un sí y todo el mundo recomendaba lo que hacía. Tal vez porque yo no llegué a meterme en el nicho de nadie y cuando entré en la cultura lo hice con mucho respeto, 100%, pensando en qué podía apoyar, en qué podía ayudar. Eso es demasiado importante. Y así fue creciendo al punto que, bueno, alquilamos nuestro primer local en la calle 74 de San Francisco, arriba de la metro, un local precioso. Empezamos allí y, bueno, flamenco en Panamá. Desde ese momento ya yo tenía mis papeles y decidí ponerle a Anita Loinaz. Finally. Entonces nació Anita Loinaz como marca y como todo, como empresa, como pensum, como... O sea, ya ahí emprendedora, empresaria, chao. Exactamente, ahí Bienvenida. ya tenía mis alumnos, ya tenía cómo lo iba a hacer, era una escuela que integraba teatro, percusión, expresión corporal, ballet, y comencé con el sueño de tener la primera compañía de flamenco juvenil y adulto de Panamá. Y así lo dije en una entrevista del venezolano que me hicieron ese año. Yo ya hice una conexión para bailar en el Panamá Jazz Festival, que para que sepan los artistas, no es que a mí me llamaron para bailar en el Panamá Jazz Festival. Gracias. Yo fui a la conferencia de prensa del Panamá Jazz Festival de ese año y yo me llevé mis zapatos de flamenco y comenzó un trío de jazz flamenco a tocar con Jorge Pérez, que es una agrupación que se llama Patax, Alain Pérez, que es un bajista increíble cubano, y estaban en plena acción y el piso era como así, como decir de cerámica. De cerámica, exacto. Sonaba y yo me puse mis zapatos y me paré a bailar. Yo amo, o sea, a ti se te han dado las cosas. Primero por tu actitud. Segundo porque es que cada oportunidad que tienes, o sea, tú vas por ella. Sí. ¿Quién, joder, en la vida se va a llevar los zapatos para pararse, a Una bailar loca. como nos ya? O sea, me explico. Yo me llevo mis zapatos. A mí no me interesa. Yo me voy No a poner me a bailar donde interesa. yo quiera. Y ¿Quién así estaba? se consiguen las cosas, Así ¿sabes? se consiguen. Sin miedo a nada. Ahora Patricia Zárate y Danilo Pérez me van a matar porque ahora le van a llegar un poco de gente allá Todo el mundo ahí que... al Panamá Jazz Festival. Pero Literal. ellos me vieron bailar ahí. Yo no conocía ni a los músicos. Eso es lo bueno que tiene el flamenco. El flamenco, cuando conoces el código, tú sabes qué hacer y sabes improvisar. Entonces, yo tenía esa oportunidad. Terminó la conferencia de prensa. Salí en todos los medios, mana. Venga. Y ellos me dijeron, el show está al día, ¿quieres bailar en el Teatro Anayansi con nosotros? Y yo, dime cómo y cuándo. Ya. Y bueno, me pasaron la pista, la música que iba a ser en vivo. Yo monté esa música y esa pista y resulta que estaba bailando con ellos en el Teatro Anayansi, que, by the way, ya había dado a luz y tenía 3 meses de posparto. Y tú estabas ahí dándolo todo. Dándolo todo, mana. Bueno. Y me sacaba leche en el camerino y toda la cosa. Pero yo siento que así son las cosas. Es que así son. Así son las oportunidades. Es que si no las agarramos así, se te van y tú no sabes cuándo pueden volver. Por eso es que te decía, yo creo que esto para ti fue una señal en el momento que volvió esa pasión. Chao, váyase, adiós. Correcto. O sea, aquí no es. Y bueno, así nació desde Flamenco en Panamá, luego Anita Loinaz con su primer logo. Si ves, el logo está inspirado en una foto que yo me hice en La Guaira. Es una bata de cola con el mar de La Guaira. Todo está muy relacionado siempre con todo lo que hago con la naturaleza y ya te voy a hablar de ello. Pero bueno, el punto es que así empezamos y bueno, no hemos parado. ¿Cuántos años lleva ya la academia en sí? Esto informalmente empezó en Aquila, Yoga y Danza, que es la de Paitilla, en el 2010. Wow. Mi academia ya formal como Anita, en 2012. Bueno, en el 2012. Imagínate, estamos en 2025, Sí, gracias. Se dice sí. fácil. Sí, pero han sido años de mucho aprendizaje. Yo pienso que me he convertido en una guía para inspirar sobre todo a mis profesoras, en donde ellas quiero que crezcan y que se lancen como yo. Las personalidades son diferentes, pero yo también he tratado de darles el campo para que ellas sean creativas y creadoras
que a veces se transforma en algo no cool, porque todo el mundo quiere estar como abrazado, Ya. debajo de la gallina, y la gallina, eso yo hago y que vaya y Vaya. arranque, ¿no? Ándale. Y qué quiere hacer y cómo crecemos y qué inventamos. He tenido profesoras que tienen talento de teatro y entonces las he metido en el medio de producción porque me convertí en una productora de mis propios sueños. Obvio. Y entonces han escrito guiones y han estado dirigiendo, y entonces le pongo toda la infraestructura para que eso ocurra. Es Y es, increíble lo y que has es hecho. parte del sueño, no solamente de la profesora, del alumno. El alumno puede llegar a donde quiera, como Es que quiera. eso es demasiado importante porque tú no estás limitando, ¿sabes? El talento de cada quien. Quizás puedes bailar porque te gusta, porque es tu hobby. Sí, Pero si tú le ves a esa mujer otra cosa, tú la estás también llevando a ella. correcto, ¿Sabes? A desarrollarse en otro ámbito. O sea, correcto. estás inspirando, Anita. Eso es demasiado importante. Y algo muy lindo que me he dado cuenta en toda mi carrera como docente es la conexión que tiene la emoción con el flamenco y lo sanador que es. Yo ahora lo puedo ver, viendo hacia atrás, yo puedo ver cómo me ha ayudado a mí. Tal vez antes no tenía la experiencia o la voz o la sabiduría Eso. para poderle transmitir a un alumno que esto puede cambiar y transformar su vida. Pero ya lo tengo tan claro. Yo no tienes idea de cuántos alumnos yo he visto llegar deprimidos a mi escuela y se ven en el espejo y no se quieren ni ver ni mover y están como en una esquinita atrás, y de repente llegan con la flor, con el vestuario, se ven en el espejo, hacen comunidad, se jalean, vamos allá, hacen un nombre que le cambia la vida. Tú no sabes, entre mi tía, todas las del grupo, Madeleine 20, Alfonso. Yo que ya, me están llamando ya. Claro. Bueno, el día que fui para la clase, los Claro. piecitos así. Claro, la voy a comprometer aquí, Dios mío. ¿ok? O sea, no más, mana. No Ya. Saque ese horario. Es que es verdad, porque yo estoy hablando de señales y me están llegando señales. Cada vez que me ve alguna me dice, ¿cuándo te vas a meter con el...? Y yo, santo, está bien. Sí. Y siempre digo que no tengo tiempo. Tenemos clases en la pero- mañana, en la tarde, en la noche, los sábados, o sea, no tiene excusa más. O sea, te tengo todos los horarios, tengo cursos express, tengo cursos regulares, tengo, Curso de pre. tengo todo más. Anita, Sí. el curso de Anita vendiéndose. Sí, no, lo que pasa es que hay gente que viaja, que no puede Sí, tener sí. un horario regular, y entonces, bueno, hay un curso de un mes. ¿Usted quiere aprender a bailar flamenco? Venga conmigo un mes. Yo te enseño la base. Te enamoras de ello y luego te quedas. No, yo estoy enamorada del flamenco. Yo lo que Sí. quiero es volver a zapatear y yo me happy fit. Claro, entonces, ¿qué pasa? Eso conecta. Sí. Y aparte, toda mi área de gimnasia olímpica, que tengo ese conocimiento o sea, en mi cuerpo, Correcto. mi cuerpo sabe cómo entrenar, sabe cómo colocarse, sabe cómo hacer los ejercicios, sabe cómo respirar, sabe la movilidad, sabe cómo entrenar el Mente cuerpo integral. en postura para el flamenco, que todo eso es demasiado importante. No es que nada más la rumba del tracatrá y ya. Ujú. No, por lo menos eso no es mi mundo, ¿ok? Es tu esencia como Mi Anita esencia Loinas, es exacto. integral. Eso. Y es ver el ser humano, hasta con lo científico, es que todo tiene una razón de ser. Todo lo que te pasó te Todo. conectó a donde estás ahora. Sí, O sea, sí. claro, lo entiendes como tú dices, cuando echas para atrás y comienzas a ver ese camino. Claro, pero Pero yo ahora lo entiendo increíble. Tú tenías que ser esta Anita. Y por eso ahora mi propuesta tiene que ver con flamenco y wellness, o sea, Amo. flamenco y bienestar. Es un espacio, de hecho, mi nueva sede ahora en Costa del Este, Bello. es una sede donde tú ves la decoración Ujú. y la decoración te inspira a que tú conectes con la paz, con la armonía, con ese estado de alegría. Ustedes la conocieron, yo no puse ahí los toros, los lunares y la bandera de España, no. No, está bien zen, muy abierta, muy peaceful, la verdad. Correcto, ¿por Bello. qué? Porque la idea de que tú conectes con tu cuerpo, no solamente entrenándolo, sino con esa emoción que es además el flamenco, nació las disciplinas de Flamenco Fit y Flamenco Flow. Es correcto. Que esas disciplinas nacen por un curso que yo le doy al Ballet Nacional de aquí de Panamá en el año 2011, por ahí, 2012. Ajá.
en donde ellos, bueno, unas clases de flamenco para que ellos más o menos vieran cómo era el tumbado del flamenco, porque ellos ya la postura la tienen. Claro. El curso duraba 3 días. Y resulta que, bueno, comienzo yo a calentarlos, a entrenarlos físicamente como yo entreno. O sea, es que yo no sé moverme de otra Exacto. manera. Ya para ti es parte de ti. Exacto, es parte de mi entrenamiento como gimnasta y mi flamenco. Claro. Todo eso está combinado. Tú me dices que yo haga una sentadilla y yo te la voy a hacer con un brazo flamenco. O sea, es normal. Qué Exacto. bueno. A ti no te sale así, a mí, No, me, obvio que a mí no. me sale así. Me lo imaginé. Y comienzo yo a entrenarlos, y al día siguiente, el segundo día del curso, uno de los bailarines me dice, profe, no me puedo mover. Me duele todo. Y yo digo, un bailarín. Claro, es como que un deportista Sí. que corre lo pongas a hacer otra cosa, es Pesas otra o algo disciplina. más, exacto. Y ahí yo dije, mi entrenamiento tiene algo potente. Ujú. Y esto lo tengo que desarrollar. ¿Qué pasa? Que para la época, ese año 2012, etcétera, todavía no estaba el TikTok, ni el Instagram, ni nada de estas Y cosas. quizás la parte del wellness o el fit no estaba tan, No, ¿sabes? y que yo le dijera a mi maestro Farruquito, Ya, que es la meca del flamenco, por si acaso no lo conocen, es por la favor. pureza del flamenco, es la familia más importante con el cual ya yo tenía buena relación. Y yo decirle, no, profe, es que yo voy a hacer un flamenco fit. What? O sea, me desterraban ¿Qué ha como dicho? me desterraban como 100%. bailadora. Yo estaba literalmente echando a perder la tradición. Sí. Entonces me costó mucho en mi mente darme el permiso. El producto estaba creado, pero Tú lo tenías darme estructurado, pero el no. permiso de abrir esa puerta y que no me martillara tanto si me iban a desterrar del flamenco. ¿Qué pasó cuando lo lanzaste? Todo bien, no me lo celebraron. Todo bien. Nada mal, creo. No me desterraron, pero la primera vez que lo hice en un evento en la Cinta Costera Ajá. que estaba produciendo yo, by the way. Anita produce, Anita Sí. baila, Anita todo. Era un evento que se llamó Go Fit. Ok. Tenía diferentes instructores, Zumba, Nani Sevilla con yoga, Ay, etcétera, varios. Y me he metido yo con mi flamenco fit. Y yo me monté en esa tarima temblando, man. Claro. Porque no era vamos a bailar. Era vamos a ver como el público, que habían como 800 personas allí, Nada más. nada más y nada Nada menos, más. tomaban el yo vi, yo va, y yo 1, 2, 3. O sea, si te pones a ver, Sí, era como que me meneo o qué exacto, hago. importante. Siempre tuve en cuenta que era un entrenamiento funcional con flamenco. Ok. Lo mío no era una bailoterapia aflamencada. Eso no era un zumba, pues, por ponerlo así. Nunca ha sido. Ok. Hay mucho flamenco fit que te lo venden por ahí y es de ese corte, el mío es otro. Entonces no es flamenco fit, eso es zumba o bailoterapia. Una cosa así, pero no nos vamos a meter ahí, ¿ok? No vamos a entrar en ese tema No porque vamos a nos entrar podemos en esos desviar. temas. Exacto. Y bueno, el primer evento fue un éxito Qué brutal. total y rotundo. Yo me bajé con una alegría, todo el mundo coordinado, subiendo los brazos, moviendo, mira, es que lo puedo ver, moviendo las manos, haciendo las sentadillas y todos los movimientos con flamenco. Y la gente fue una euforia a la clase. Qué brutal. Y dije, nació. Y allí entonces lo metí en otro festival que también fue en la Cinta Costera, era de una marca Tosh. Y bueno, y así fue, ¿Cuándo bueno, es el próximo? la reina del flamenco fit. Vamos al próximo. Hagamos el próximo. Y Yo bueno, se ha convertido en una maravilla de producción. Al hacer eso de la Cinta Costera, mi primer evento, y lanzarme, me vio Nike. Y Nike me llamó en el 2015 para ser figura de ellos. Marca personal 1000%. Entonces, tú ya. me puedes explicar cómo una bailadora de flamenco, yo no puedo decir que fui la primera del mundo, porque es que el mundo tiene 8 puntos, no sé qué, billones de Exacto. personas. Pero yo creo estar muy segura que entre las primeras 5 fui. Sí.
una bailadora de flamenco, imagen de Nike. ¿Cuándo tú? Rompiste total, o sea, O sea, totalmente. la oportunidad, yo he podido decir, ¿sabes qué? A mi mente, no voy a subirme en la tarima porque el flamenco me va a vetar. Y yo, como le expliqué a mi maestro, fue, esto va a abrir más campo a la persona que quiere hacer flamenco, que no se atreve porque es muy técnico, porque Sí. es muy complicado, y hay personas que aman el flamenco, escucharlo y verlo, que van a querer hacer ejercicio. Y esa es mi Sí, propuesta. Y yo voy a atraer más gente al flamenco, a los que aman y son aficionados del flamenco, y si ya quieren aprender flamenco, bueno, que vayan a una escuela. No, y que además son mercados nuevos. Porque no todo el mundo tiene el talento de bailar flamenco. Correcto. Entonces, mira, a mí me gusta Bueno, entrenar. vamos a parafrasear eso. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque si tú entras a mi academia con una didáctica que es muy desglosada, Ajá. no tengo ni un cliente o ni una bailadora o bailador que me haya dicho, es que yo tengo 2 pies izquierdos. Todos bailan. Entonces, Mira. eso puede ser otro podcast donde digas si es talento o realmente si son ganas y es pasión y te disciplinas para ello. Es pasión y disciplina. Ahí sí te digo que sí. Entonces, Ahí sí te digo que sí. para Pero- mí todo el mundo tiene Pero talento. yo creo que el tema de lo de Flamenco Fit quizás es mercado. O sea, ahorita Es tenemos nuevas mercado. generaciones, tenemos, o sea, Claro, evolución. claro. Es parte es algo generacional. Entonces no te puedes quedar siempre con lo mismo. No está mal que esté lo clásico. O sea, Correcto. siempre va a quedar. Es más, esa es la base de muchísimas cosas. Correcto. Pero todo evoluciona. Sí. Sino que aburrido, ¿no? Y bueno, nació Flamenco Fit, Belleza. imagen de Nike. La escuela seguía operando en San Francisco para ese momento, creciendo la escuela también, los espectáculos. Entonces comencé a hacer producciones que tenían que ver con teatro, con Lorca, y comenzamos a educar al público en espectáculos para que conociera el flamenco, pero con una historia. Wow. Hicimos Las Flamencas de Lorca, ha sido uno de los éxitos más grandes del Teatro Nacional como producción nacional. Qué belleza. Y hemos generado muchísimo trabajo, no solamente para la parte de técnicos, sino también para la parte de baile, y así como también el Panamá Flamenco Festival, que nace como iniciativa de que sea una plataforma no solamente para personas de Panamá, sino para nivel internacional. Eso ¿Por qué? mismo. Porque yo soy una bailadora venezolana viviendo en Panamá, pero yo tengo una amiga mexicana que se llama Triana Maciel, Imagínate, Triana. que baila que te mueres. ¿En serio? Y tengo otra en Brasil, le decimos La Perla, que baila espectacular. Eso se lleva en los años. Entonces hay tantas personas que bailan tan bien flamenco. Hay una peruana, Margarita Villalobos, que es increíble. ¿Y Madeleine? Claro, ahí está. Un aplauso para madre. Que no te digo yo. Entonces yo dije, si tengo la oportunidad de producir Sí. un lugar, un espacio que geográficamente está muy bien localizado. Hay personas que no pueden ir a España porque no se lo pueden pagar. ¿Qué pasa si yo traigo a mis maestros, que además, gracias a Dios, todos son amigos, que puedo tocarles la puerta y que vengan a Panamá por lo menos por una semana para dictar clases? Y eso lo aliamos con el Ministerio de Cultura, que era ministerio en ese momento, ahora ya Sí. digamos, mucho más grande, en donde nosotros podamos tener una educación para las balletistas, para los músicos, para que venga ese maestro y le demos unos cursos gratuitos y que todo eso vaya poco a poco. Bueno, te lo cuento fácil, Sí, sí. ha sido un titán, Es pero que- ese titán nació en el 2014, el Panamá Flamenco Festival. Ok. Ya el año pasado celebramos los añitos. 10 años 10 años. y ahora el flamenco aquí llena teatros de 2.000, 3.000 personas. Es que es lo que tú dices, lo cuentas fácil, pero tú llegaste aquí y había una casita. O sea, una casita con unas señoras que te abrieron la puerta a ti y así comenzó Y la así historia. comenzó. Y así empezamos. ¿Cómo no vas a inspirar, Anita? Y bueno, Por y Dios. ya los boletos de ese Panamá Flamenco Festival, Oferta Simple me llama para que lo meta ahí, y le dije que no, nunca lo he metido. Porque bueno, gracias, pero ya... Porque Alfonso ya no está ahí. Viste.
Entonces Suelta el micrófono. hay cosas que son oportunidades Yes. que van mutando y se va transformando en, bueno, cuál es tu marca, cuál es tu valor, dónde estás posicionado en el mercado, qué ofreces ahora a tu público, cuál es tu target, a quién le estás hablando y cómo haces las diversas cosas que haces. ¿Qué te diferencia? El Flamenco Fit, ahora 2023 y 2024 hicimos un evento donde es temático. Como yo soy artista, yo siempre le voy a meter al guión. Obviamente. Del 2023 eran las diosas de la naturaleza. Y éramos todas las atletas de Nike, cada una era un elemento de la naturaleza. Ay, yo vi esa campaña, fue una belleza. Una belleza, salió por toda Panamá. Una belleza. Y entonces ahora el 2024, el año pasado éramos las diosas griegas, fue increíble y este año por ahí viene una sorpresa también. Ya Que quiero saber. entonces ya ese evento metimos a 2.000 personas haciendo flamenco fit y entrenando. Yo quiero. Entonces tú dices, de una idea que te parecía loca, que pensabas que no iba a funcionar, sí funciona. Pero es que a veces las ideas más locas son las que más sentido tienen. Salirte de la bendita zona de confort. Yo creo que a veces no hay que pensarlo mucho y así como la rueda de prensa que te conté del Panamá Jazz Festival, Tal cual. es ponerse los zapatos y es ir. Y ahí va apareciendo. Y eso sí. ¿Cuántas veces me han dicho que no? Perdí la cuenta, mano. ¿Cuántas veces lo he hecho mal? También he perdido la cuenta. Ya no le tengo miedo. Siempre hay un sustico. Obvio. Pero a esas equivocaciones y qué tal y qué frustración, es que ya no está en mí. No es parte de mí. Me encanta. Y cuántas veces le he tocado la puerta a patrocinador porque ya, si eres productor, tú eres el que vas y el que presentas. Tal cual. Entonces, ¿cuántas veces me han dicho eso no es parte de lo que yo quiero? Iba a traer a Farruquito, el mejor bailador de flamenco del mundo. Y me dijeron que si era un cantante de reggaetón. ¿Qué? Normal. Ay, Farruk, ay, por favor. Obvio. Ay, me obvio. puedo morir de la cultura de la vida. Normal, es que es normal. Y entonces, claro, hay mucho más budget para cuando hacen un evento Ya. donde hay licor, donde la gente toma, donde baila salsa, donde hay reggaetón. Es normal. Sí. Pero por eso yo voy a dejar de fomentar un arte que tiene que ver con una cultura, tradición, es otro tipo de arte y hay que valorarlo como Y es. hay diferentes tipos de público. Y hay diferentes ¿Ya? públicos. O sea, Así no por eso es. tiene que morir la cultura, no por eso tiene que morir el arte, al revés. Correcto. Y quiero felicitar a la ministra Maruja Herrera Maruja. porque la está sacando del parque con todo su equipo. Sí. Están haciendo cosas maravillosas y yo estoy ahí detrás de Maruja. ¿Qué hago? ¿En cómo me pongo a la orden? Estoy, porque es que eso es lo que hace que un país tenga un conocimiento, una educación, un manejo, hasta dónde podemos llegar. Y eso le va a abrir campo en todo sentido, todo lo que es cultura, deporte y educación. Enriquece, Exacto. enriquece, siempre va a enriquecer. Y es algo que no se puede dejar a un lado. La verdad es que ha sido un camino bellísimo. Ese camino ha estado lleno de muchas lágrimas, muchísimas. En el transcurso fallecieron mis padres. Es difícil estar en un país en donde tú no tienes ni a un tío para llamar para que te cuide a tu niño, porque tienes que ir de viaje a trabajar. Yo me divorcié también, entonces quedarte en un lugar que es tu hogar, que tienes muchos amigos, porque tengo muchos amigos aquí en Panamá, muchos alumnos que se han transformado en familia. Pero yo no soy de levantar el teléfono y pedir cosas, sobre todo cuando cada quien tiene su vida. Entonces, uno como mujer se transforma en ese tipo de situaciones, como una mujer pulpo, en donde tienes que estar muy organizado y hay veces que ni siquiera tenía la capacidad para poder sonreír, pero tenía que salir a dar clases y a que el problema que yo tenía no fuese el de mi alumno, porque era mío. Correcto. Y yo pienso que independientemente del momento difícil que tengas en tu vida, bien sea un duelo, bien sea una ruptura, bien sea que económicamente no
te va bien, todo es transitorio. Todo pasa. Todo es como una mini olita dentro de un océano de oportunidades. Y si tú te mantienes con esa mentalidad positiva, en donde sí va a pasar las cosas, sí lo voy a lograr, sí puedo, esta vez estoy dando lo mejor de mí, tal vez no me salió tan bien, pero sí puedo, sí lo voy a lograr, las cosas pasan Sí llegan. y llegan. Sí llegan. Y no es que yo me las sé todas. No, Y no nadie. es que yo ya la tengo dominada. Pero es que Porque depende de lo que quiera cada quien para su vida y la tranquilidad y lo que significa el éxito para esa persona. Es muy relativo. súper. Sin embargo, yo te puedo decir que yo estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Te lo mereces, Anita. Y es algo que aprecio, que abrazo, que me doy las gracias y que hago que toda esa buena vibra se la trato de transmitir a quien está al lado mío, porque, oye, Cuando cuando llegas como... sí es muy lindo entender que prácticamente la vida es un juego y que a veces es como si estuviéramos jugando un juego, un videojuego, Sí, en donde todo es así como surrealista y nos preocupamos más de la cuenta. tal cual. Y yo he pasado, o sea, yo he pasado por demandas, o sea, me he quedado sin prácticamente nada. Lo he perdido todo y lo he vuelto a hacer y lo he perdido todo y lo he vuelto a hacer. Pero aquí estás. Y el dinero ya no significa para mí es parte de una energía y todo va bien. Y a veces las personas dicen, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin casa y me voy a quedar sin esto y me voy a... Dime tú, realmente si yo me hubiese quedado sin algo, si no, yo no llamo a un amigo y le digo, ¿me puedo quedar en tu casa? ¿De verdad alguien me Obvio. va a dejar morir? Nadie. Nadie. Por eso es que hay que buscar la posibilidad en cada uno de nosotros. Y eso va a trascender cualquier límite que tú te pongas. Demasiado importante. Sí. Y demasiada información bella has dejado tú aquí hoy. O sea, qué bonito cerrar el mes de la mujer con broche de oro, porque esto fue, o sea, Ay, se me paran los pelos. es la verdad. O sea, qué bonito porque tú inspiras a otras mujeres y tú inspiras a las personas con la actitud que tienes ante la vida, porque de eso se trata. O sea, no darse por vencido, ver las oportunidades, en los momentos difíciles levantarte, porque no es que no los hayas tenido, los viviste, Sí. pero ahora te formaron y ahora eres esta. Sí. Esta es tu versión. Sí. Y yo me imagino todos los que se han quedado con nosotros hasta aquí, o sea, deben estar igual. A mí se me han aguado los ojos, me he puesto, o sea, Estamos todos. qué alegría de verdad tenerte aquí, que nos dieras tu tiempo. O sea, obviamente tú sabes que te queremos mucho. Es Obviamente mutuo. me vas a ver en la academia porque ya no, ya me van a ver por ahí. Lo bebiendo. dijo. Sí, Señor productor lo sí. dijo. Sí, lo tengo que hacer por mí. Es un tema ya también mío de conexión conmigo misma que ahorita que te escuché tienes toda la razón. Es muy, muy importante. Mira, hay alumnas que han entrado en mi academia y, bueno, obviamente tenemos todo bien desglosado. Tengo una plataforma online que además apoya las clases y puedes practicar en cualquier lugar. Y a veces ellas algún tipo de alumno, ¿no? De chica me dice, es que yo quiero ser perfecta. Y yo te digo algo, si tú entras en este medio de danza, en mi caso el del flamenco, más allá de buscar la perfección, yo siento que hay que regalarse el espacio de conectar contigo y el espacio de que ya tú digas, ¿sabes qué? Sí, decidí ir, ya nada más organizar tus cosas para darte ese espacio y regalarte ese espacio, ya es un éxito. Es un éxito, sí, la verdad. Ya que luegues y conectes con personas y muevas tu cuerpo y conectes con tu emoción, es el segundo éxito. Sí, es un espacio para ti, es lo que dice. Y Tal cual. luego es que viene el baile, que si una partecita del baile no te sale bien, mano, es como la piedrita que te dije en un gran camino. Tal cual. Es como la olita que te revolcó, pero hay un gran océano. Entonces hay que buscar esos espacios, no importa la actividad, pero que tú puedas drenar, que tus endorfinas se muevan, que todo tu vibra, todas tus células comienzan a vibrar y que salgas contenta. Así es. En el flamenco
No hay manera de que tú pienses en algo más. Tienes que coordinar, mana, la música con los pies, con las manos, con la expresión, Con la con el expresión. jaleo Sí. y con la coreografía en general. ¿Me vas a decir si eso no es un mindfulness de cajón? 1000%. Entonces, búsquense esas oportunidades. Yo te voy a brindar la que yo sé, Qué emoción. porque obviamente es lo que a mí me ha funcionado. Amo. Yo no puedo, eso es importante en una marca también y a nivel de, yo no puedo vender lo que no amo y lo que no me apasiona. Por supuesto que no. Porque no lo vas a vender, además. No, porque La gente no va a conectar con voy a nada. decir mentiras Exacto. y se va a notar. Sí. Entonces, No vendes nada. realmente es lo que yo conozco. Ahora me vas a meter mucho por las redes en donde voy a tratar de todo esto que hablamos. Hubo un proceso para adelgazar. Hubo Obvio. cosas que yo tuve que después de esa comilona tan Cambiar. grande, que fueron 60 libras, que son 30 kilos. 30 kilos sí. casi. Wow. Bueno, en este cuerpecito de este tamaño, en poco meón, Sí. cómo tú haces para luego reprogramar. Ujú. Tal cual, ¿Cómo sales reprogramarte. de una depresión? No es que yo te voy a dar la guía para salir de la depresión, pero yo te voy a comentar lo que a mí me sirvió. Desde tu experiencia, es correcto. ¿Cómo hacemos luego con un luto de un padre, después otro padre, después el divorcio, después casi me quedo sin papeles, casi qué estrés, me demandan? Dios mío, mana, todo se puede. Todo se puede, todo. Yo te iba a preguntar, porque para cerrar el podcast siempre decimos unas palabras para los emprendedores para que inspiren, pero nos has dicho tanto. Yo igual te lo voy a decir, Ok. para no perder el guión. Ok. Para cerrar el podcast, dile a estas personas que tienen miedo o que se frenan ante las oportunidades unas palabras para que se inspiren y para que lo den todo. Yo pienso que es hacerlo, es lanzarte, es tratar de pensar que tu cuerpo es como un fractal y ese fractal tiene una luz que tú vas a emitir. Tú eres luz, eres parte del universo, eres parte de un todo. Ya tú vienes, pero más que aprendido, lo que pasa es que no te das cuenta. Y lo que tienes es que esa idea, creer en ella y apagar la mente por completo. Sí, hay momentos que va a querer cuidarte y no te vas a ir tampoco a lanzarte por un barranco, como diría tú. No te lances por el barranco, si fulano se lanza por el barranco, tú te vas a lanzar. No, Obvio. pero nos limitamos mucho, estamos muy pendientes de los demás, estamos muy pendientes por la tecnología del tercero, de lo que dirán, de lo que van a decir de mí, de lo que tengo que aparentar. Sé tú y lánzate. Que seamos lo que somos, porque el que va a hablar si lo eres o no lo eres. Sí, y ahora que hay tanto en las redes Por sociales, supuesto. que el que habla, que el que es experto, que el que no sé qué, que qué valor voy a agregar yo. Claro que tienes valor. Si tienes tu manera de decirlo, si tienes tu experiencia, tu forma de transmitirlo, claro que vas a agregar valor. Correcto. Yo antes era mucho más en redes la foto, la bailadora, la no sé qué. Mana, esta soy yo. Eso. Punto. Necesitamos gente más real. Y cuando me veas en el escenario, vas a ver a una persona que pareciera que mide como 2 metros y que se engrandece y que soy otra historia, porque me conecto quién sabe yo con quién que es gitana, pero cuando bajo soy la... Estás A mí me lo clarísima, dice la estás gente. clarísima. Y tú eres tan bajita. Yo que sí, Ay, no, mano. ¿en serio? Sí. Bueno, porque- pero ajá. Es que si te daba más altura, imagínate quién te aguanta. Yo siempre digo eso. No, mana, no la necesito. Exacto. Nunca me he Digo, sentido ¿pa' qué? chiquita. Ever. Nunca. De verdad. Nunca. Es como, y era la primera de la fila. Fila. Ni que- Pero sabes que yo me sentía como Miss Venezuela. Me encanta. La que lideraba la fila. Mira qué diferencia. Esa es la actitud. Porque te puedes sentir o como una piltrafa, chichón de piso. Me han dicho de todo, chichón de piso, planta baja, todo. O yo era la que lideraba la fila, mana. ¿Viste? Esto Miss. es como tú te sientas Claro. en la vida. Así es. literal. Así es. Mira, cuéntale a todos en dónde te pueden seguir en redes sociales. Me pueden seguir como Anita Loinás, Loinás con Y y Z. Esas es mis redes personales. Y también Anita Loinás Center, que es mi centro de flamenco y bienestar.
Mil gracias de nuevo. De verdad, demasiado felices de haberte tenido aquí. Qué belleza. Yo no sé también. ni cuánto tiempo llevamos hablando, pero qué felicidad. No sé, mano. El productor dice, corta, corta. No nos ha dicho Dice, nada. dale, dale. No Y nos ha gracias dicho a todos nada. estos que se quedaron acá, porque Exactamente. aquí inspiramos, hablamos, y bueno, obviamente todas estas historias, como la tuya, como la de Anita, son para inspirarlos a ustedes, que obviamente se quedan hasta acá. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, en Instagram, y obviamente hoy hablamos demasiado mamey aquí con Anita Loina. Muy bien. Un beso para todos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Los amo. Mua. Se habla Mamey fue presentado por Hello Mamey, agencia de marketing digital. Charo García, bolsos y accesorios de auténtico cuero italiano.